Sentir lo que ocurre en nuestra comunidad es el primer paso para la reflexión social y espiritual sobre la contingencia. El segundo paso es tomar acción y así juntos caminaremos creando vida en abundancia. Les invitamos a escuchar Pasos Pedregosos, conducido por Mauricio Silva Gutiérrez, educador social y bachiller en teología, para reflexionar sobre la contingencia social, cultural y espiritual de Curanilahue, a través de Radio Misterio 99.3 de la frecuencia modulada. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. De la gente de la tierra brotará la verdad, desde el cielo Dios les mostrará la justicia. El Señor nos dará mucho bien, llenará la tierra de buenos frutos, la justicia irá delante de Dios preparándole el camino. Con la lectura del Salmo 85, versículos 10 al 13, damos inicio al programa del día de hoy, Pasos Pedregosos, un espacio para la reflexión de la contingencia social, cultural y espiritual de Curanilahue. Mañana 11 de septiembre se conmemora 47 años del golpe de Estado que dio origen a 17 años de dictadura en Chile. Digo dictadura con todas sus letras y sin eufemismo. Un golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet, quien derrocó el gobierno de Salvador Allende e impuso una dictadura militar durante 17 años en nuestro país. Tal vez no es una fecha muy grata de recordar, para nada, por todo lo que este proceso oscuro de la historia de nuestro país significó. Recordemos algunos datos muy generales de la historia. Allende había ganado las elecciones en 1970 con una coalición de partidos de izquierdas que promovían un sistema político y económico que combinaba las ideas socialistas y comunistas. El nuevo gobierno promovió la nacionalización de empresas privadas que gestionaban servicios básicos como el agua o la luz, por ejemplo. Sin embargo, una parte importante de la sociedad no veía con buenos ojos las políticas socialistas de Allende como los empresarios. Tal vez me equivoco al decir una parte importante, sino más bien una minúscula parte de la sociedad que corresponde principalmente a los empresarios, a las clases adineradas y a los militares. Consideraban que su influencia comunista era un peligro para la sociedad. En aquella época, el gobierno de Estados Unidos competía con la Unión Soviética para imponer su sistema político. Por eso, la Agencia Central de Inteligencia, CIA de Estados Unidos, financió un golpe de Estado contra Allende como muchos otros golpes de Estado en Latinoamérica. Ahora, es importante decir que esta lucha entre Estados Unidos y la Unión Soviética también influye en las corrientes cristianas, principalmente protestantes, en Latinoamérica y en el mundo. Sin duda que también las corrientes cristianas al interior de la Iglesia Católica también fueron influenciadas. De todas maneras, con la ventaja, si se puede decir, de un gobierno central de la Iglesia Católica, hace que tal vez este lado un poco más socialista de la Iglesia se note en menor medida, pues
generalmente, y usted lo va a encontrar en la historia latinoamericana, son algunos personajes bien particulares que van en defensa de una postura mucho más social, mucho más equitativa, mucho más justa entre la sociedad que es promovida por ciertos personajes líderes cristianos católicos. En cambio, por el lado protestante se nota mucho más la diferencia, puesto que las iglesias evangélicas protestantes van uniéndose por denominaciones muy independientes unas de otras, y por lo tanto con políticas, con miradas teológicas, con espiritualidades vividas desde su individualidad como corporaciones. Eso hace una diferencia importante entre la Iglesia católica y la Iglesia protestante de las corrientes cristianas que conocemos. Ahora bien, desde las iglesias evangélicas también debemos decir, iglesias evangélicas y protestantes, debemos decir que hubo una postura bien definida, aunque muchos piensan, hacernos creer de que el cristianismo, los evangélicos, los protestantes no toman posturas políticas, sino más bien vamos a conocer algunos elementos políticos que vamos a comentar en esta ocasión. Sigamos entonces hablando un poquito de esta fecha que estamos conmemorando o que vamos a conmemorar el día de mañana y que no debe pasar desapercibida ni olvidarse. Entonces dijimos que en aquella época el gobierno de Estados Unidos competía con la Unión Soviética para imponer en las sociedades latinoamericanas un sistema político, social y económico, digámoslo así. El 11 de septiembre de 1973, los militares, dice la historia, se sublevaron y entraron en el Palacio de la Moneda, la sede de gobierno de nuestro país. En ese momento, de acuerdo a los datos que se han recopilado, Allende se suicida en su despacho cuando los militares entraban en el palacio. Sin duda que este hecho histórico en el último tiempo se ha puesto en duda y la historia dirá finalmente, las investigaciones creemos de que darán algún dato más exacto respecto de lo que realmente sucedió en ese despacho cuando ingresan los militares y, de acuerdo a lo que hoy se conoce, Allende se suicida. Una de las primeras acciones del nuevo gobierno, este gobierno militar, fue crear la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, organismo encargado de perseguir y reprimir cualquier tipo de oposición a la junta militar que en ese momento estaba dirigiendo nuestro país. La DINA podía detener a cualquier persona sospechosa de conspirar contra Pinochet, pero también a intelectuales y políticos de izquierda, estudiantes o sindicalistas. Utilizaban métodos como el secuestro, como la tortura y el asesinato para atemorizar a la población. Repito, esta Dirección de Inteligencia Nacional, este organismo es creado por este gobierno que a fuerza se está imponiendo en nuestro país. Este organismo tiene la facultad de hacerlo utilizando métodos como el secuestro, la tortura y el asesinato. Crueles métodos que van en contra de cualquier persona, que van en contra de la dignidad de las personas. Métodos que no solamente van en contra de la dignidad, sino que violentaban, abusaban, violaban a las personas que ellos creían que había que perseguir, mataban, hacían desaparecer. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, hubo más de 3.000 muertos y desaparecidos entre 1973 y 1990. Las víctimas de la dictadura superan las
40.000 personas. Durante algunos hechos importantes que hay que mencionar, durante la dictadura quedaron prohibidos los partidos políticos y sindicatos de trabajadores. Todo tipo de organización que pareciese sospechosa estaba prohibida, pero prohibida porque cuando las personas se organizan, cuando el pueblo se organiza, para los poderosos siempre va a ser peligroso que sea así. De ahí que, haciendo una comparación con este tiempo, de ahí que el modelo político, económico y social que está diseminado en toda nuestra sociedad, propende a que las personas cada vez sean más individualistas, porque de manera individual es mucho más fácil el control de las personas. Pinochet adoptó un modelo económico neoliberal similar al sistema de Estados Unidos, que permitió a grandes empresas enriquecerse a costa de privatizar servicios básicos. Por lo mismo, la desigualdad social provocada por este modelo persiste y es el principal motivo de todas las protestas que se han dado en el último tiempo en nuestro país. Ahora bien, a propósito de lo mismo, muchas personas que se ponen en defensa de esta dictadura, uno de los argumentos es que Chile sale de la pobreza. Muchos, para poder argumentar y defender tanto la dictadura como el modelo que se instala, dicen, ¿sabes qué? Hoy por hoy estamos mejor que antes. Y creo que ese argumento es una falacia, toda vez que las sociedades van avanzando, la modernización, la tecnología va ingresando a las sociedades, si bien con este modelo perverso, pero que de alguna manera, si bien es cierto, hemos superado la extrema pobreza, hemos superado en cierta medida la pobreza en Chile, pero también hay que decirlo, uno de los modelos más desiguales existentes en el mundo es el nuestro, también hay que decirlo, es decir, un porcentaje minúsculo de la gente, de las personas que viven en Chile, acaparan el mayor porcentaje de las riquezas de nuestro país. Son súper ricos y el resto de la población chilena es pobre. Otro factor importante, que tal vez yo estoy mencionándolo nomás, pero usted estadísticamente puede comprobarlo porque no es algo que yo invente, una de las cosas que ha generado también este modelo que instaló la dictadura es que las brechas de desigualdades han aumentado, no han disminuido, sino por el contrario, han aumentado. Desde la perspectiva cristiana, el hecho de que solo unos pocas familias acaparen toda la riqueza, desde la perspectiva cristiana, eso no es esfuerzo, no es producto del esfuerzo, eso no es aprovechar las oportunidades, eso es pecado, porque toda vez que hay unos pocos que acumulan riquezas, es a costas de sueldos miserables, es a costas de condiciones paupérrimas de trabajadores, es a costa del desangrado de muchos y muchas personas que tienen que entregar su vida para enriquecer a otros. Eso, no podemos decirlo de otra manera, es pecado. Muchos y muchas personas, principalmente del mundo cristiano, hoy no desean tomar postura respecto a este tema, creyendo que se mantienen neutrales. En consecuencia, diría yo que la neutralidad no existe. Siempre vamos a estar inclinados a una u otra postura. Esto influenciado por toda nuestra carga de valores, por todas las creencias que tenemos, por toda la formación que hemos recibido, incluso
una sumatoria de prejuicios que llevamos también a costa nuestra. Siempre, siempre vamos a estar inclinados en una postura o en otra. No vamos a ser neutrales. Desmond Tutu planteaba lo siguiente: si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. Voy a repetir la frase. Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. Yo agregaría un elemento ahí: si crees que eres neutral en situaciones de injusticia. Entonces, debemos de recordar, y es la invitación que nosotros estamos haciendo, como cada año, cuando se conmemora el 11 de septiembre, van a surgir voces que buscan justificar el golpe de Estado y todo lo que posteriormente sucedió, como así también muchas otras voces que se alzan pidiendo, aún hoy, después de 47 años, justicia ante tanto crimen de lesa humanidad que se sucedieron, que siguieron a este siniestro evento del 11 de septiembre. También hay otros, y esto también lo considero negativo, hay otros que aconsejan olvidar, so pretexto de que quien vive del recuerdo se estanca. Quienes escarban el pasado, dicen ellos, fomentan el odio y muchos otros argumentos simplistas y poco empáticos, diría yo, frente al dolor de tanto chileno y chilena. No muy apropiado del cristianismo desde donde estamos haciendo el día de hoy esta reflexión. Ahora, cuando invitamos, porque esa es la finalidad de la reflexión de hoy, a seguir conmemorando y recordando el 11 de septiembre de 1973, no tenemos la finalidad de anclar a las personas en un pasado inmovilizador y que engendra o fomenta el odio, sino más bien la invitación es a reencontrarse e identificarse con nuestra propia historia. Es una invitación a empatizar y sensibilizar con quienes vivieron en carne propia cada uno de los hechos inhumanos a los que fueron sometidos. Tanto las personas que aún viven como aquellos quienes lo vivieron en personas de sus familiares, a buscar en conjunto la justicia anhelada y esperada por tantos chilenos y chilenas. Quiero precisar lo siguiente. El verbo recordar en la escritura es muy utilizado por Dios. Y cuando lo utiliza tiene una función teológica y pedagógica precisamente para que su pueblo nunca olvide, no para quedarse estancado en el pasado, sino para que continúe en el camino sin perder de vista que ese pasado ha construido lo que el pueblo de Dios es en el presente, en el momento en que Dios les habla. Invita a los israelitas a meditar en la época del nacimiento de su pueblo y cómo Dios actúa en cada evento. Por otra parte, mantiene unido el pasado con el presente, asegurando la preservación de la identidad del pueblo de Dios. Constantemente, y hay un montón de versículos en el Pentateuco, Dios le está diciendo: recuerda lo que hizo Dios a Faraón, recuerda cómo Dios los sacó de la esclavitud de Egipto, recuerda cómo caminaron por el desierto y Dios los mantuvo, cómo Dios los acompañó en el proceso de conquista. Recuerda. Constantemente les está pidiendo que no olviden su pasado. Por otra parte, el recuerdo es una herramienta de reclamo por las promesas e intervención de Dios en medio de una